Buenas noches, chicos del Triunfo, esta vez otra vez aquí con su profesor tan querido Juan March para la clase correspondiente a la semana 5, trimestre 2. El tema es continuación de los dos anteriores, es básicamente lo que sería la parte de la célula. Esta vez vamos a enfocarnos en la parte que corresponde a los organoides, ¿cierto? Los organoides son también componentes interiores de la célula, pero estos, a diferencia de los anteriores, no presentan ningún tipo de membrana, son amembranosos. El primer tipo serían los ribosomas. Los ribosomas son organoides que nacieron, se puede decir así, entre comillas, nacieron, junto con los virus, porque son sus parientes más directos. O sea, tanto virus como ribosomas son nucleoproteínas. Ambos presentan un ácido nucleico y una proteína, ¿cierto? Entonces son, se puede decir así, contemporáneos. Si no son hermanos, son primos muy cercanos. Bueno, los ribosomas, a diferencia de los virus, que son básicamente antisociales, los virus, ¿no? Los ribosomas, en cambio, son organoides mucho más, digamos, constituyen una forma especial de complejo supermolecular que intervino más a nivel de los coacervados. Los ribosomas fueron asimilados por sistemas bioquímicos para formar luego membranas, promembranas, los cuales en el interior de ellas empezaron ellos a formar proteínas. De este modo, los ribosomas fueron, conjuntamente con las mitocondrias, los principales gestores de la formación de ese maravilloso mundo llamado célula. El ribosoma, puede decir que tuvo un papel importantísimo porque a partir del ribosoma se forman proteínas. Y eso dio pie a que los conservados se mantuvieran. O sea, el sistema proteico de las membranas empezó a formarse de tal manera de que ya no eran solamente lípidos, sino también fueron también proteínas los que formaban la membrana. Y así la membrana se hizo mucho más extensa, mucho más o sea, compleja. Y así permitió la admisión de muchos más sistemas bioquímicos. De este modo, la célula se empezó a gestar como tal. O sea, podemos decir, gracias a esto, que el ribosoma tuvo mucho que ver en eso. Y como es un organoide tan chiquitito, tan pequeñito, sin embargo, él dio luego origen a un montón de funciones importantes, debido a que las proteínas son múltiples. Y él es el agente primordial de formación de proteínas. Pero ¿quién lo forma él? ¿Quién lo forma él? Lo forma la parte del núcleo central llamado nucleolo. El nucleolo es como decir, es el abismo donde se gesta el ribosoma en general. El nucleolo es la madre de todos los ribosomas. El nucleolo se puede decir así que es un componente elemental, básico, insustituible en las eucariotas, porque a partir de ellas salen estos componentes que son los elegidos para leer el ADN. El ADN es como un rey, está entronizado en el núcleo, pero es el ribosoma el que se encarga de poderlo decodificar, de poderlo traducir para todos los componentes de la célula. Si así no fuera, el ribosoma, si no estuviera ahí, dudo que se formaran cualquier tipo de proteínas. Por tanto, el lenguaje final para la célula son las proteínas que se forman, que provienen del ADN, que el ADN sabe que tiene que formarse. Pero ¿quién lo traduce? ¿Quién hace que esto se manifieste? El ribosoma. Pese a ser un organoide tan pequeñito, tan chiquitito, casi despreciable, sin embargo, es una fuente natural de inteligencia, digamos, fuera de lo común. Es como una computadora chiquitita dentro de la célula. Y eso hace que esto sea lo que finalmente traduzca el código genético y permita que la proteína en sí se pueda formar, tal y como sea. Ahora, los ribosomas, entonces concluimos que son nucleoproteínas. De este modo, los ribosomitas, ¿cierto? Son dos tipos, según el tipo de célula que tengan. Por ejemplo, para células procariotas son dos unidades así, 30S, 50S. No es una suma aritmética, sino una suma de sedimentaciones, de densidades. En todo caso van a dar ribosomas tipo 70S. Son los más primitivos que hay, como para una bacteria, para una alga azul verdosa. En cambio, para una célula procariota, que tiene núcleo cerrado, habrán dos unidades, que son 40S, 60S. Repito, no es suma aritmética, es suma de sedimentaciones. Finalmente da 80S. Es prácticamente las que forman todo el complejo de membranas de una eucariota. Ahora, en sí ya sabes tú, las funciones son formación de proteínas y
lectura del código genético. También se les llama gránulos de Pallade, porque George Pallade fue uno de los que más se dedicó a estudiar esto con el microscopio electrónico y determinó la función principal de ellas. Ahora, hay tres formas en que se presentan los ribosomitas. Por ejemplo, una forma es que estén gránulos libres en el citoplasma. Son así sencillamente. Cuando uno ve una célula, las nota, porque se da cuenta que son así como puntos muy oscuros, dispersos en todo el citoplasma. Y están ahí justamente para formar proteínas de tipo citoplasmático, que es lo que básicamente más hacen. Otra forma también es cuando están unidas al complejo membranoso de grandes cisternas, conocido como retículo endoplasmático. Aquí tienen que fijarse mediante una proteína especial llamada riboforina. El ribosoma está anclado a la membrana por una proteína llamada riboforina. De esa manera está anclado ahí y favorece la formación de todas las proteínas posibles que van a ser almacenadas dentro de esas cisternas. Son las que van a formar gran parte de los organelos de la célula. ¿Sí? O sea, ahí sí tienen digamos, un trabajo estable. Están ancladas a ese nivel de sistema de membranas. Y se puede decir así que forman el retículo endoplasmático rugoso, o también llamado ergastoplasma, que ya hemos visto. Y otra forma como también se presentan es cuando están unidas al ARN mensajero, ¿no? En este caso acá, ¿sí? Esta forma, unida al ARN mensajero, constituye una especie de collar de cuentas. Ese collar de cuentas también se conoce como polisoma o polirribosoma. Y en este caso, cuando están unidas al ARN mensajero, forman todo un complejo mientras van traduciendo el código genético. Lo que están haciendo ahí es coger el ARN y empezarán a decodificar, ¿cierto? De ese modo ya vamos a ver la formación de proteínas en todas las fases. Es así. Mira bien. Este esquema me reproduce lo que pasa o lo que sustenta esta formación. Existe en el núcleo cerrado un ADN real. Y el ADN real es el rey principal. Que está, como decía yo, está entronizado. Pero este rey tiene muchas funciones que hacer. Y formar proteínas no es una opción para él. Por tanto, va a tener que hacer esta función alguien que lo reemplace. Y de este modo ese ADN real consigue duplicarse o consigue replicarse, que es la primera fase, replicación, número 1. En este caso, el ADN real se clona en un ADN alternativo, que es exactamente igual, que tiene todas las bases ordenadas tal y como el ADN real lo tiene. Es su copia, su espejo, your mirror. De modo, este ADN clonado se va a encargar de esa función elemental que es formar proteínas. Ahora, ¿cómo lo hace? El ADN clonado, a partir de su propio cuerpo, de su propia esencia, saca un ARN mensajero. La fase número 2. Eso se llama transcripción. O sea, el ADN clonado está transcribiendo un ARN mensajero, que no es otra cosa que un fragmento del mismo con el código de formación de la proteína que se busca. Este ARN mensajero que lleva ese código, que es intraducible para cualquier organelo habido dentro y fuera del núcleo, pero que solamente uno de ellos es capaz de traducir, es el que va a salir del núcleo hacia el citoplasma, buscando a ese único agente capaz de poderlo traducir. Pues el ARN mensajero, después de ser transcrito en el núcleo, sale apoteósicamente del mismo y llega al citoplasma. Ahí, en el citosol, en el citogel, no encuentra nadie que lo pueda traducir, excepto uno solo, que es el ribosoma, que está capacitado, porque él nació en el nucleolo, dijimos.
De esta forma se une el ARN mensajero al conjunto de ribosomas citoplasmáticos y empiezan a leer, a decodificar, a traducir todo este código que está en clave. Esa clave es poco a poco desentrañada por estos organoides llamados ribosomas, que finalmente empiezan a crear todo un plan específico donde ya está totalmente decodificado ese misterio. Ese misterio ya decodificado pasa automáticamente a un ARN de transferencia que ya se encuentra en el citoplasma. Y es este el que empieza a utilizar a otros ribosomas para la formación final de los aminoácidos base que van a formar parte de la proteína futura. Con ese material previamente formado por el ARN de transferencia, los aminoácidos van siendo colocados nuevamente en los ribosomas que estaban leyendo el anterior ARN mensajero. Y es en base a el plan que tienen ya decodificado y los ribosomas empiezan a ordenar uno por uno los aminoácidos que le va trayendo el ARN de transferencia. Así son colocados en el orden que deben estar, porque aquí lo que se va a formar es la cadena primaria de proteína, y en la cadena primaria tiene que existir un orden establecido, porque si no se respeta el orden, la proteína que esperamos que salga no va a salir. De ese modo, entonces, ya hay una coordinación total. Pues no fuese cualquiera. ¿Ya? El ARN mensajero ya fue leído. Y esa lectura ha pasado al ARN de transferencia, la cual ha formado con otras proteínas, con otros ribosomas, ha formado las bases de las proteínas que son los aminoácidos. Van llegando como ladrillos a la fábrica inicial y ahí se van ordenando, uno por uno, en el orden en que así lo decidió el ADN previamente. De este modo, la cadena se va constituyendo y tenemos ya la proteína en nivel primario. Bien, ahora continuamos viendo el siguiente organoide. Tenemos ahora al centrosoma. Este organoide es de una forma así, cilíndrica. Está formado por muchos microtúbulos. Solamente aparece cuando las células eucariotas se van a dividir. Pero no todas las eucariotas, porque las plantas no lo tienen. En las plantas le sustituye lo que se llama, ¿cierto?, la esfera atractiva. El centrosoma básicamente se encuentra en animales, en hongos y en protozoarios. Tampoco se encuentra en procariotas. Ahora, el centrosoma aparece básicamente en la fase conocida como profase 1. Cuando vamos a ver la mitosis o la meiosis, en esa etapa, por fase 1, el centrosoma se hace visible. Luego de ser uno solo, se va dividiendo. Por esa razón también se le conoce como diplosoma. Tiene capacidad de poder duplicarse. También se le llama centrocelular o cinestosoma o cinetosoma. El centrosoma fue descubierto por dos científicos, Boveri y Van Beneden. Vieron esto como una especie de organoide tubular cilíndrico que permitía la división de la célula. Básicamente es eso, porque el centrosoma para otra cosa no sirve, aparte de eso y para formar cilios y flagelos. Su misma constitución es muy simple, está formada por tubulina. Vimos que la tubulina es una proteína de tipo estructural, que conforme va agregándose, va formando filamentos, va formando tubitos pequeñitos, ¿no?, que después van a su vez constituyendo todo un conjunto complejo
llamado centrosoma. El centrosoma está formado por un gran cilindro, dentro del cual caben dos cilindros más pequeños. Cada cilindro pequeño se llama centriolo. Y dentro del centriolo encontramos microtúbulos ordenados de esta manera, ¿cierto? Pueden ser un ordenamiento de tipo 2, 2, 2, 2, conformando un grupo de 9. O también puede ser un ordenamiento de 3, 3, 3, 3, conformando también grupos así, 9. O sea, pueden ser 9 más 2. Si tenemos, por ejemplo, así, ¿ven? 9 grupos de 2. Los cuales van a formar, estos forman el disco basal, sobre el cual se va a sustentar la formación de cilios y flagelos. 9 más 2 es el complejo microtubular que va a formar cilios y flagelos. O puede ser 9 más 3, ¿ves acá? 9 de 3, 9 triadas. Esto va a formar el áster, que a su vez va a constituir el uso acromático en las células que se van a dividir. Ese uso cromático ya se va formando desde la profase número 2 y luego se extiende totalmente en la metafase y luego se separa en la anafase. De este modo se da fin a la división celular. Ahora ya para culminar este tema finalmente tenemos el famoso citoesqueleto, conformado por tres componentes, obviamente, ¿no? Los filamentos intermedios, formados por queratina, los microfilamentos, formados por actina y miosina, y los microtúbulos formados por tubulina. Todos estos permiten darle forma a la célula, dan consistencia a la célula. Son, como dice, un citoesqueleto interno en la célula que le da base, fundamento, sustento a todos los organelos sabidos y por haber dentro de la célula. O sea, son como tramas de fibras que están sosteniendo en la posición de cada uno de los organelos, incluido el retículo endoplasmático, las mitocondrias. Todos ellos están suspendidos en un medio, pero tienen tramas que los sostienen ahí, que permiten que se compartimentalicen también, ¿no? Todo es un conjunto así. O sea, y también permite también la unión entre las diferentes tipos de células, ¿no? Todo eso también. Bien, espero que la clase les haya gustado. Esta vez he intentado ser un poco más explícito en esa parte que obviamente mucha gente no lo entiende, ¿no? Espero que las vayas pasando bonito. El siguiente video ya va a tratar sobre la parte de membrana celular. Y ya luego la siguiente sesión estaremos viendo ya la parte de genética con mucho más imprecisión. Hasta ese momento entonces, pues les suplico que siempre ustedes guarden la distancia. Ya saben, no se confíen demasiado, el virus está en el aire. Y ojalá pues que procuren este fin de semana todavía quedarse en casa. Muchas gracias.